Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y momentos gratificantes. Hoy nos sumergimos en un tema que honestamente ha sacudido mi perspectiva y estoy convencido de que resonará profundamente con muchos de ustedes. En las últimas semanas, el nombre de Can Yaman ha sido un eco constante, resonando con una fuerza inusual en el vasto universo de las redes sociales y en todos los rincones de los medios de comunicación. Y no es para menos, su carisma y presencia siempre generan revuelo. Pero hoy, amigos, el foco no estará en sus aclamados proyectos de actuación, ni en los intrincados capítulos de sus romances pasados que tanto han dado que hablar. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más íntimo, un terreno personal que ha desatado una ola de especulaciones y un revuelo sin precedentes, la emocionante posibilidad de un embarazo y el amor que parece florecer y fortalecerse en torno a él. Sí, lo sé, suena a la trama perfecta de una telenovela que nos atrapa sin remedio, pero créanme, a menudo, la realidad tiene una forma asombrosa de superar incluso las narrativas más dramáticas y apasionantes. Si ustedes disfrutan de estar a la vanguardia de las noticias más jugosas, de desentrañar esas historias que nos provocan una montaña rusa de emociones, entonces, sin lugar a dudas, este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Y antes de que nos perdamos en la deliciosa complejidad de todos los detalles que vamos a desglosar, si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito encarecidamente a presionar ese botón de suscribirse y, sobre todo, a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Así que, sin más preámbulos, empezamos esta apasionante conversación. Pues bien, para aquellos que quizás no estén completamente inmersos en este vibrante universo de las celebridades y sus vidas, permítanme hacer una breve introducción. Can Yaman es un nombre que hoy resuena con fuerza, un actor turco que ha logrado conquistar no solo el corazón de su audiencia en su país natal, sino que ha extendido su influencia y encantó a nivel internacional, convirtiéndose en un fenómeno global. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por una serie de producciones televisivas que rápidamente se transformaron en éxitos mundiales, cautivando a millones de espectadores. Desde ese momento crucial en su carrera, cada faceta de su vida personal, desde sus relaciones sentimentales hasta sus viajes exóticos y hasta los detalles más insignificantes, ha sido objeto de un interés masivo y prácticamente insaciable. Y como suele ocurrir con las figuras públicas que alcanzan este calibre de fama y reconocimiento mundial, cada paso que dan, cada susurro que emerge, cada rumor que se propaga, tiende a magnificarse, a ser amplificado y de repente se convierte en noticia de primera plana. Lo que ha estado circulando con particular intensidad en las últimas semanas es algo que, francamente, pocos esperaban, o quizás, para ser más precisos, muchos deseaban con fervor, dependiendo, por supuesto, de a quien le hagan la pregunta. Nos referimos nada más y nada menos que a la creciente posibilidad, que ahora se perfila casi como una confirmación tácita, de que Can Yaman y su deslumbrante pareja, la talentosa y carismática influencer italiana Diletta Leotta, están esperando la llegada de su primer hijo. Un bebé. Y la trascendencia de esta noticia no se detiene ahí, parece que este hito tan significativo ha servido para sellar aún más su amor, elevando su relación a un nivel de compromiso y profundidad que tiene a todos especulando con entusiasmo sobre cuáles serán los próximos, emocionantes pasos en su camino juntos. Intenten imaginar la escena. Cuando uno se encuentra de frente con una noticia de esta magnitud, especialmente cuando se trata de alguien a quien se sigue con atención, a quien se admira profundamente, o simplemente alguien cuya vida despierta una curiosidad natural, la reacción inicial suele ser una mezcla cautivadora de asombro genuino y sorpresa electrizante. Yo, en lo personal, al enterarme de esta noticia, experimenté una especie de «wow». Fue como si, de la noche a la mañana, se abriera una nueva y fascinante dimensión en la narrativa de la vida de Can Yaman. Pensemos por un momento en él, el galán seductor que hemos admirado en innumerables pantallas, el hombre que irradia un carisma magnético y un atractivo innegable, y ahora, la perspectiva de que esté a punto de asumir el rol más importante de su vida, el de padre. Es un cambio de rol monumental, ¿no es así? De ser el protagonista de las historias de amor más apasionadas y a menudo ficticias, a estar viviendo su propia y real historia de amor, y qué historia, una que trae consigo la chispa de una nueva vida. Y es que, seamos honestos, no es un secreto para nadie que la relación entre Can y Diletta ha sido, desde sus inicios, una relación intensa, apasionada y sobre todo, muy mediática. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, la conexión entre ellos parecía ser palpable, casi eléctrica.
Las fotografías compartidas en redes sociales, los románticos viajes juntos por destinos exóticos, las declaraciones públicas llenas de afecto, todo apuntaba, sin lugar a dudas, a un romance vibrante y apasionado. Pero, ¿un embarazo? Eso, amigos míos, eleva las apuestas y transforma la dinámica de las cosas a un nivel completamente distinto. De repente las citas románticas, las escapadas de ensueño, se ven transformadas en la emocionante y a veces abrumadora tarea de preparativos para la llegada de un nuevo y preciado miembro a la familia. Y es precisamente aquí donde entra en juego la parte del amor de la que tanto hablamos. Un embarazo no solo representa la maravillosa miracle de una nueva vida que está por nacer, sino que también implica un compromiso profundo, una decisión consciente y valiente de construir un futuro sólido y duradero juntos. Observar la forma en que esta noticia ha sido recibida, la manera en que ambos protagonistas han reaccionado ante ella, nos ofrece una pista muy clara y reveladora sobre la solidez y la profundidad de su relación. Mi reacción personal, siendo completamente honesto y transparente con ustedes, fue inicialmente una oleada de pura y desbordante curiosidad. ¿Será cierto todo esto? ¿Cuándo se decidirán a hacerlo oficial? ¿Cuál será la reacción masiva del público, de sus admiradores y detractores? Pero a medida que fui leyendo y absorbiendo los detalles que gradualmente iban surgiendo, las indirectas sutiles, las confirmaciones veladas que se insinuaban en sus publicaciones y apariciones, empecé a sentir una especie de alegría genuina por ellos. Es fácil, y hasta natural, caer en el cinismo cuando se trata de la vida de las celebridades, de sus relaciones y de sus anuncios públicos. Sin embargo, hay algo intrínsecamente hermoso y conmovedor en presenciar a dos personas que se aman profundamente, que comparten proyectos de vida ambiciosos y que deciden dar el paso de formar una familia. Y si hablamos específicamente de Can Yaman, es innegable que este paso trascendental hacia la paternidad añade una capa invaluable de madurez y profundidad a su imagen pública. Ya no se le ve únicamente como el joven actor en ascenso, sino como un hombre que está asumiendo nuevas y significativas responsabilidades, y que está a punto de experimentar una de las transformaciones más profundas y enriquecedoras de la vida humana. Pensemos por un instante en la logística y en el impacto que esto conlleva. Un embarazo por su propia naturaleza, no es algo que se pueda ocultar al mundo indefinidamente, y mucho menos cuando se trata de una figura pública tan intensamente observada y analizada como lo es Can Yaman. Sin duda ha habido un periodo de profunda reflexión, de conversaciones íntimas y deliberaciones entre Can y Diletta, de planificar meticulosamente la estrategia sobre cómo y cuándo compartir esta noticia tan trascendental con el mundo. Y la forma en que parecen haberlo gestionado, permitiendo que la información fluya a través de sutiles indicios, gestos y pistas, ha mantenido la expectación en un nivel altísimo. Es un juego fascinante y delicado entre el deseo natural de privacidad en momentos tan íntimos y la atención mediática ineludible que reciben por su estatus. Además, esta noticia llega en un momento particularmente crucial para ambos. Diletta Leotta es una figura ya consolidada y muy querida en Italia, con una carrera independiente y exitosa. Por su parte, Can Yaman está en plena expansión de su carrera a nivel internacional, e incluso se rumorea y se habla abiertamente de proyectos en Hollywood, la meca del cine. Un hijo, sin lugar a dudas, tiene el potencial de alterar y transformar significativamente la dinámica de estas ambiciosas carreras. ¿Cómo encajará la paternidad en sus apretadas agendas? ¿Se tomarán un merecido descanso para dedicarse por completo a su nueva familia? ¿Tendremos que esperar más tiempo para verlos brillar en nuevos proyectos? Estas son preguntas que surgen de manera natural, pero que también nos invitan a reflexionar profundamente sobre las prioridades en la vida, especialmente en la vida de las celebridades. Y si hay algo que la experiencia de la paternidad enseña, es que las prioridades, en la mayoría de los casos, cambian drásticamente. Lo verdaderamente fascinante de todo este acontecimiento es la narrativa que se está tejiendo a su alrededor. Can Yaman, el hombre que ha protagonizado tantas fantasías románticas en la televisión, ahora se encuentra inmerso en su propia fantasía hecha realidad, una que tiene el poder de traer vida al mundo. Y el amor, como bien sabemos por experiencia propia y por las incontables historias que nos rodean, es un motor increíblemente potente y transformador. Ver cómo esta noticia, que en otros contextos podría generar celos, envidias o incluso críticas, en realidad parece haber fortalecido aún más el vínculo y la conexión entre Can y Diletta, es algo verdaderamente inspirador. Es una poderosa demostración de que el amor verdadero, ese amor que trasciende la pasión inicial y se asienta en la complicidad y el compromiso, puede ser la base sólida y firme sobre la cual construir un futuro lleno de promesas.
Y hablando de amor, uno no puede evitar preguntarse qué tipo de padre creen ustedes que será Can Yaman. Observando su energía desbordante, su forma de interactuar en público, su presencia magnética, parece ser una persona inherentemente apasionada, protectora y entregada. Mi instinto me dice que será un padre sumamente involucrado, que dedicará tiempo de calidad a su hijo, que se esforzará por inculcarle valores sólidos y un espíritu aventurero. Y Diletta, con su propia trayectoria profesional impresionante, su carisma arrollador y su inteligencia, sin duda formará una pareja de padres formidable y equilibrada. Juntos parecen tener el potencial de ser un equipo increíblemente fuerte, lleno de amor y preparado para enfrentar los desafíos y las alegrías de la crianza. La forma en que se manejan este tipo de noticias en el vertiginoso mundo de las celebridades es, en sí misma, un tema digno de análisis. Por un lado, está la presión constante y a veces abrumadora de la opinión pública y de los medios de comunicación, que exigen saberlo todo, cada detalle íntimo. Por otro lado, existe el derecho fundamental a la privacidad, especialmente en momentos tan sagrados y personales como la dulce espera de un hijo. Y Can y Diletta parecen haber logrado encontrar un equilibrio admirable entre estas dos fuerzas. No han optado por un anuncio grandilocuente y publicitario, pero tampoco han intentado ocultar la noticia de forma tajante. Han permitido que la información fluya de manera natural, y esa aproximación, desde mi perspectiva, es una señal inequívoca de madurez, de inteligencia emocional y de un profundo respeto hacia su público. Mi reacción personal, debo admitir, ha ido evolucionando a lo largo de estas semanas. Al principio fue la sorpresa inicial lo que me embargó. Luego una intensa curiosidad por desentrañar todos los detalles que se iban revelando. Y ahora ha evolucionado hacia una especie de anticipación positiva y esperanzada. Me da una genuina satisfacción ver que personas a las que admiramos, que a menudo sirven como modelos a seguir en diversos aspectos de la vida, estén viviendo momentos tan plenos, tan significativos y tan felices. El amor, la familia, son pilares fundamentales e insustituibles en la construcción de una vida plena y significativa, y ver que figuras públicas como Can Yaman están edificando su futuro sobre estos sólidos pilares es, en sí mismo, un mensaje poderoso y edificante para todos nosotros. Y todo este cúmulo de eventos nos lleva a reflexionar sobre el futuro, sobre lo que está por venir. ¿Cómo será la vida de este bebé que pronto llegará al mundo? Nacerá en el seno de una familia que fusiona dos culturas ricas y vibrantes, dos mundos fascinantes. Sin duda será una crianza internacional, una experiencia vital llena de matices, de oportunidades únicas y de un bagaje cultural excepcional. Y será, sin lugar a dudas, un bebé inmensamente querido, rodeado no solo del profundo amor de sus padres, sino también del afecto y el seguimiento de una enorme base de fans que con cariño y admiración, sigue de cerca cada uno de los pasos de esta querida pareja. Por mi parte, al enterarme de esta noticia tan conmovedora y emocionante, me sentí inmediatamente motivado a crear este vídeo, a compartir con ustedes mis impresiones más sinceras, mis pensamientos más profundos. Porque al final todos estamos conectados de alguna manera, y las historias de amor, de proyectos de vida que se entrelazan, de la formación de nuevas familias, tienen la capacidad de tocarnos a todos. Nos recuerdan la importancia vital de las relaciones humanas, de la dedicación necesaria para construir algo significativo juntos, de compartir la vida con alguien especial. Así que para resumir y cerrar esta apasionante conversación, la noticia del potencial embarazo de Diletta Leotta y la consecuente consolidación y profundización del amor con Can Yaman ha sido, para mí, un evento que generó sorpresa inicial, mucha intriga fascinante y, finalmente, una profunda sensación de alegría y una dulce anticipación. Representa un capítulo nuevo y emocionante en la vida de una de las parejas más mediáticas y seguidas del momento, y estoy firmemente convencido de que será un viaje absolutamente maravilloso para ellos. Ver cómo abrazan esta nueva y trascendental etapa, cómo su amor se manifiesta de forma tangible en la hermosa construcción de una familia, es algo verdaderamente inspirador y conmovedor. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, nuestra increíble comunidad. ¿Qué les pareció a ustedes esta noticia? ¿Se la esperaban? ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de que Can Yaman podría convertirse en padre y que el amor con Diletta se estaba profundizando de esta manera tan significativa? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de comentarios de este vídeo. Su feedback es increíblemente valioso y súper importante para mí y para el crecimiento continuo de nuestro canal.
Si han disfrutado de este vídeo y les gusta que hablemos de estos temas que nos mantienen conectados con el fascinante mundo del entretenimiento y sobre todo, con las historias humanas que nos tocan el alma, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también siguen de cerca la vida y las andanzas de Can Yaman y Dilekta Leotta. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es sin duda el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nosotros, conviértanse en miembros de nuestro canal, y no olviden activar esa campanita para estar siempre al tanto de los nuevos vídeos que publicamos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y que el amor, la alegría y la felicidad los acompañen siempre en su camino. Hasta luego.